¿Qué onda, mi Javi? ¿Cómo andas? Todo muy bien, Luis. ¿Cómo está todo? Pues bueno, ya estamos en el primer episodio de Nada Raro. Entonces, pues bueno, traigo yo un tema. Ya es que siempre platicamos cosillas en los ratitos libres o en una charla de carne asada o algo así. Pues bueno, este no te lo he platicado. Cuéntame, ¿de qué vamos a estar hablando hoy? Pero es un tema muy, o sea, se puede decir como que local, de aquí de Monterrey, donde Ajá. estamos grabando, o bien con impacto global y hasta de cine. Wow, bro. Pero es algo local, de aquí de la ciudad. Pues sí, o sea, al final global, como te dije, pero sí. Bueno, para los que no saben, estamos en la ciudad de Monterrey, entonces vamos a estar hablando de un tema bastante local en este momento. Cuéntame, ¿de qué vamos a hablar? En 1959, Alfredo Valle Treviño, un joven médico de la ciudad de Monterrey, aquí en México, asesinó en su consultorio a un estudiante de medicina de 20 años. Su nombre, pues, estuvo en todos los diarios, todos los periódicos, y realmente, pues, se creó terror, ¿no? Por, Ujú. por todos los que vivíamos aquí. Digo, yo todavía no vivía en esa época, Ok, claro. pero sí creó un terror. Fue en el 59. Claro, fue una noticia nacional, me imagino, ¿no? Fue un tema... O sea, ¿por qué? Porque él mató al chico y qué, pero qué pasó algo que... El 8 de octubre, un joven llamado Jesús Castillo Rangel entró al consultorio del médico Valle Treviño, que está ubicado en la calle Artículo 123 de la colonia Talleres en Monterrey, Nuevo León. Y bueno, los diarios de aquella época creen que ellos eran amantes. Imagínate en el 59, O para sea, empezar, o sea, era algo súper raro. el tabú, ¿no? Que existía en ese momento también, ¿no? Ujú. Pero bueno, entre ellos hubo una discusión muy fuerte que terminó con tragedia. El médico lo redujo y le aplicó una inyección de pentotal sódico, luego lo descuartizó y lo colocó en una cajita. O sea, para ser muy claros, cortaron. Wow, bro. O sea, O lo lo descuartizó. lo cortó. Lo descuartizó, así, lo cortó en pedacitos. Con razón fue una noticia nacional, evidentemente. Y siendo médico, pues, wow. No para ahí y no O es lo más sea, interesante de la nota. la nota no es, o sea, esa no es la parte importante. Todavía no. Este vato Wow. salió del consultorio, guardó los restos de la víctima en la cajuela o en el baúl del coche. Se dirigió a la zona pues se puede decir como las afueras de aquí de Monterrey en ese entonces, que es Guadalupe, la Ok. colonia de La Noria se llama ahorita. Y ahí se deshizo del asunto, ¿no? Dejó la cajita, la escondió por algún lado así, con algunas ramitas, algo así. Fue abajo de un puente, de hecho. Y unos días después, un pastor que andaba por ahí con sus vacas, pues se le descarrilaron algunas y ahí andaban olfateando cosas y entre ellas estaban los restos humanos de esta persona en la No, cajita, ¿no? mames. Qué La cajita fuerte. feliz. Si van a la cajita del terror, la Mystery Box, ¿no? Y con eso tuvieron pues bueno, para encontrarlo, porque al final tenía información la cajita de este cuate, tan ni tan listo en ese entonces, y pues dieron con él. Con eso tuvieron para poderlo encarcelar. Ok, bueno, fue. O sea, evidentemente, pues consiguieron pruebas alrededor de eso y ahí lo consiguieron, ¿no? Ya había en ese tiempo varias muertes que no estaban identificadas como quién era el autor o no pueden atribuirles a nadie, entonces Con el ya, mismo modus operando. sí, y restos, o sea, ya era como un tema de asesino serial. Wow, bro, eso está interesantísimo. Y aquí no es muy común. O sea, eso es lo que me parece interesante porque también era un médico, no estamos hablando de una persona que también tiene unos estudios específicos y que en teoría ayuda a la gente, ¿no? A sanarse. En este caso era el médico del terror, ¿no? Era el médico de la muerte, de alguna manera. Y ahorita que hablas de muerte, pues bueno, la nota, aquí es uno de los puntos más importantes, pero todavía no es el más importante, la pena de muerte. El doctor Valle, bueno, fue sentenciado a la pena de muerte en el año del 61, siendo el último mexicano en recibir esta condena. Wow, es histórico entonces, o sea, fue la última, bueno, es que con el acto que cometió sin duda, pues tenía que tener una represalia importante, ¿no? Sí. El juez lo encontró culpable de homicidio calificado, eh, inhumación clandestina, usurpación de la profesión en perjuicio de Jesús Castillo Rangel, que era la víctima. Y si bien las autoridades creían que había estado involucrado, como dije ahorita, en varias desapariciones de jóvenes, que habían aparecido muertos en carreteras y que nunca se habían podido comprobar quién era el autor. Entonces, digo, bendito México, ¿no? O sea,
ya tenemos quién, pues vamos a atribuirle estas muertes. Bueno, y tal vez si el modus operandum era parecido, pues sí están atando situaciones no similares, ¿no? Y supongo que por eso es que dieron con él. Lo que está loco de esto es que también, o sea, entender también el contexto, ¿no? O sea, estamos en la mitad del siglo XX, o sea, donde es una población donde está también bien precarias de algunos prejuicios, o sea, digo, precaria no, donde existen muchos prejuicios y evidentemente matar a alguien asumiendo que tenía una relación, pues bueno, es un modus operandi natural, ¿no? Pero descuartizarlo, brother, o sea, es una locura, de verdad. Y si tiene como que, bueno, o apunta todo lo que nos ha enseñado Hollywood del tema de asesinos seriales o las series que vemos, miniseries, documentales, todo esto que vemos en Netflix o en plataformas hoy en día, de la personalidad, porque este güey inmediatamente, casi orgulloso asumió la responsabilidad del crimen, o sea, y él explicaba cómo operó con una minuciosidad la parte de desmembrarlo, sin necesidad de tocar ningún hueso en cada corte que hacía. O sea, las disecciones que él hacía eran perfectas y así lo comentó. No, o sea, como esto me quedó increíble, güey. Necesito que veas esto, cómo hago yo esta parte de no tocar el hueso, no rasparlo. Me quedan, pero perfectos. Y eso lo afirmó Eusebio Lara, que era el jefe del escuadrón de homicidios en ese entonces. Que eso fue lo que dijo el güey cuando le afrontaron sobre el... O sea, él en lugar de escudarse y tal vez de mentir, que era lo más natural, él aceptó toda su culpa y aparte Bueno, decía cómo... Si vas a hacer algo, hazlo bien. Wow, así lo puso este cuate. Entonces, Castillo, que era la víctima, se dejó inyectar el pentonal sódico en el brazo de manera de droga, como en ocasiones anteriores lo hacían. O sea, era una práctica que ellos tenían. Se drogaban juntos. Sí, pues con pentonal sódico. Entonces lo adormeció, lo desangró en un baño continuo al consultorio, lo desarticuló con un bisturí y lo envolvió los restos en una manta, que después fue los que pudo depositar en la caja. Qué fuerte. Qué fuerte sobre todo, o sea, imagínate ser la víctima que vas a un consultorio y después salgas ahí hecho pedazos, ¿no? O sea, de verdad, o sea, ni siquiera, ¿cómo saber qué va a ser pues tu era su día? pareja, o sea, ni siquiera era como que iba a consulta, o sea, iba con su pareja, se drogaban o pasaban el rato. Wow, bro. Bueno, igual, o sea, imagínate que vas a ver a tu pareja y que bueno, y no regreses, ¿no? Regreses en pedacitos. De hecho, con el apoyo de otra persona que no sabía de qué traía la caja, este güey lo acompañó a una parte despoblada, en este caso Guadalupe, como dije ahorita. De hecho, hay un puente que se llama así, Puente Guadalupe, y ahí en esa zona que está la noria, ahí fue donde lo dejaron. La otra persona no sabía, pero lo acompañó. La mala suerte y una mala sepultura del cuerpo hicieron que un pastor, como dije ahorita, y la policía auxiliar pasaron por el lugar y uno de los animales, una vaca pinta, se separara del resto para pues ponerse ahí a ver qué había en la caja, y fue donde encontraron el hallazgo macabro. No, vale, o sea, o sea, qué nombre, o sea, está loquísimo, el doctor de la muerte, ¿no? O sea, algo así. ¿Cómo lo llamaron después? ¿Esto tuvo algún nombre? O sea, le generaron... Sí, tuvo sus títulos, claro, pues es prensa, men. Sin duda. O sea, al final, como dijo ahorita, cuando lo encontraron o cuando lo aprendieron, pues él orgulloso, ¿no? De cómo lo había hecho. Pero primero se intentó, sí, o sea, no puso resistencia, pero se intentó ofrecer soborno. Pues era un médico, tenía... Dinero, ¿no? Pues inmediatamente fue recluido, no sé si conoces el penal de Topo Chico. He escuchado de él, sin duda, pero ya no existe, ¿no? Ya no está, de hecho, estaban haciendo una zona muy chingona ahí de biblioteca estatal y cosas muy historia y para andar en bicicletas, como un parque, pero es una zona súper cargada de energía empezada. De hecho, hay un video, creo que de Luisito Comunica, que hace un recorrido, que platica cómo eran las estancias de los reos, va y visita algunas celdas importantes porque han pasado mucha gente por ahí. Histórica, ¿no? Una cárcel histórica. Y realmente, pues era una prisión de, pues mal atendida, man. O sea, están muy descuidadas las condiciones de los internos y pues te impresiona mucho las imágenes de cuando ya estaban por cerrarlo, o sea, las semanas, pero bueno, dicen que era algo horrible estar ahí. No, me imagino, una cárcel tercermundista nunca va a ser un buen recuerdo, ¿no? Para ninguno, Pues ¿no? para nada, yo creo que ni de primer mundo, o sea, al final es un encierro y
Pero bueno, fue recluido ahí en el penal del Topo Chico, en Nuevo León. Rápidamente la prensa le colocó varios alias, que es lo que tú querías saber. El hombre lobo de Nuevo León. Wow, el hombre lobo. El hombre lobo. Porque mataba de noche con la luna. Pues yo creo. El médico asesino, ese le quedaba perfecto. Sí, ese era. El monstruo de la Talleres, ese tiene un tono así como de película. Ese está chido. El vampiro Valle, Quién sabe qué hizo con la sangre, ¿no? También, ¿no? así se referían al horror y la frialdad del homicida. No, homicida, no sé si yo te has vivido en muchas partes del mundo, pero no sé, en Venezuela, por ejemplo, que es de donde tú eres. Ahí qué rollo, o sea, la prensa cuando sale a vender algo y es en el lugar, le mete extra, aquí, lo mataron, aquí a la vuelta. El perifoneo no, o sea, no está tan en uso ahorita, o no estaba tan en uso en Venezuela, pero sí, sin embargo, siempre habían titulares amarillistas, ¿no? Donde ocurrían situaciones, sobre todo para vender, ¿no? Más allá de la noticia y exageraban, ¿no? Las noticias. Eso en algún momento sí llegué a ver en periódicos específicos que hablaban sobre todo las páginas rojas, ¿no? Eran como los asesinatos que ocurrían en el país y cosas así que eran como bien mórbidas, tenían siempre su toquecito. Sobre todo era interesante porque eran como muy de doble sentido, ¿no? O sea, de repente era como que lo mataron a palo y es como le gustaba, así. Entonces cosas así, ¿sabes? Era Extra, lo empalaron. Sí, cosas así. Pero sin embargo no escuchamos. Bueno, sí hay una historia que luego te voy a contar de alguien que era se llama Dorángel Vargas, que era un comegente. Pero eso es una historia que te contaré en otra oportunidad. Y sí, existió en los Andes de Venezuela. Está esa persona. Bueno, Vargas. Sí, era una locura y era Dorángel. Después les voy a contar sobre eso. Sin embargo, esta historia del doctor Bali está interesantísima porque... Sí, te llama la atención. Por supuesto, o sea, imagínate un doctor... Viene lo bueno, bro. Que, o sea, ahí no acaba. No. No, vale. Y luego le vamos a dar un twist así bien loco. ¿En serio? Sí. Mira, en la cárcel fue un prisionero modelo. O sea, este vato era sumamente respetado y temido, por supuesto, pues ya sabían qué había hecho. Loco. Toda la población le tenía, como dije, respeto. Incluso el vato tenía su propio consultorio dentro de la cárcel, güey, en donde daba servicios médicos gratuitos a los internos. O sea, se fue ganando también la población interna, van atrás del medio del respeto. Claro, pero sí daba un servicio al final. O sea, digo, ahí estaba en observación, ahí no podía hacer sus cosas, ¿no? Sus cortes. No, pero qué loco que no lo metieron como en un lugar psiquiátrico, ¿no? Tal vez, ¿no? Hubiese sido como... Es que tenía ese tipo de lugar, o sea, era un lugar así, el penal de Topo Chico. Había mucha gente que tenía problemas mentales y ni siquiera una carpeta de investigación profunda. Simplemente una persona que no estaba bien de la salud mental, lo recluían sin una investigación. Junto a ladrones y todos mezclados. Claro, todos mezclados. Enfermos, también gente muy enferma. No. Contagiosos, o sea, era un terror. O sea, es como la entrada al infierno, de alguna manera. Pues bueno, por ese motivo tenía privilegios, como usar la vestimenta que él quisiera, un aspecto que lo caracterizó, ya que vestía elegante, sofisticado para la época, con zapatos blancos y lentes oscuros y trajes. Así andaba el vato dentro de la cárcel. Como un civil más. Sí. Qué loco. No, pero un civil con categoría. Clase, distancia y categoría. Aparte el médico, o sea, era en la fila. O sea, el doctor, buenos días. O sea, era otro rollo. Qué loco. Eso está interesante. Pero nada raro en nuestro país. Bueno, al final... O Latinoamérica. Sí, bueno, entiendo que también se ajustó a las necesidades inmediatas de su entorno y pues bueno, lo que hizo fue brindar un servicio y tal vez sentía culpa de eso o nunca dijo que sintió culpa, ¿no sabes? No lo sé, ahorita lo vamos a averiguar. Ok. Ahora lo que sigue es un encuentro inesperado. Ok. ¿Qué te imaginas? No sé, ¿lo matan en la cárcel? No, men. ¿Conoce la mamá del persona que lo mató o algo así? En el 63, acuérdate que el crimen fue en el 59. Sí, 4 años después. En el 63, Vali Treviño conoció a un joven reportero estadounidense de la revista Argosy. Su nombre era Thomas Harris, de 23 años. Okay. Este reportero gringo había viajado a Monterrey para entrevistar a un triple asesino estadounidense originario de Texas, llamado Simmons, así lo vamos a llamar. Okay. Su nombre es Dickie Askew Simmons, pero llamémoslo Simmons. Ok. ¿Y Simmons dónde estaba? Okay. Se supone que en el penal del Topo Chico también, pero pocos días antes había intentado escapar y resultó malherido
por la seguridad del penal. O sea, este güey, el tal Simmons se trató de escapar, pues, le disparan, le dan en una pierna, creo, lo llevan con el doctor lo atiende, lo hace cirugía, entra en cuidados, llega Thomas Harris y no tiene acceso a él porque pues, está en reposo. Uh-huh. Entonces el periodista dijo, bueno, pues al menos tengo que sacar una nota, tengo que saber un poquito más de este rollo. Ya estoy aquí. Ya estoy aquí. Sí, ya estoy aquí. Hagámosle, ¿no? Hágale, como diría Oswald, que hoy no está con nosotros, otro integrante del podcast, colombiano. Entonces dice, bueno, pues hágale, vamos a buscarle. Entonces este güey va con el médico, el Thomas Harris, y empieza a platicar un poquito sobre, oye, pues platícame cómo le salvaste la vida o qué pasó. No, pues este güey se quiso fugar, le dieron aquí una tal arteria, tal lugar. O sea, le explicó como médico lo que había hecho. Y al final, pues empiezan a hacer como amistad y empiezan a platicar un poquito más. Oye, pues ahora quiero saber información del reo, no de lo que sucedió, sino un poquito más de él. Entonces, en ese encuentro, empiezan a platicar sobre la personalidad de Simmons, sobre los defectos que tenía en el rostro Simmons y sobre el impacto de estos en su personalidad. ¿Qué tenía en el rostro? Tenía labio leporino. Ok. O sea, genéticamente nació así, pues. Sí. Entonces, de eso platicaron. En ese encuentro dejó a Harris anonadado porque era demasiada información, a tal punto que fue una inspiración directa para que tal vez pudiera crear el monstruo más espeluznante y tétricamente inteligente que Hollywood ha creado. ¿A qué te refieres? No entiendo. Yo creo que para la memoria mundial, y fue actuado por Anthony Hopkins. ¿Te suena? ¿Estás hablando de que El silencio de los inocentes, algo así? Hannibal Lecter. No fucking way, man. En El silencio de los inocentes. ¿En serio? Exacto. No estás jodiendo. No. ¿Es verdad? Thomas Harris es el escritor del Silencio de los Inocentes. No fucking way, bro. Sí. Entonces, marico, quedé bien loco. El doctor Baggi es realmente la inspiración de Thomas Harris para la creación de este personaje. En muchas de las cosas, otras son ficción. O sea, se inspiró obviamente en el doctor. Es que tiene mucho sentido ahorita que lo estás diciendo, ¿no? O sea, es una persona educada, muy culta, habla muy bien, o sea, siempre vestido con muy bien ataviado. O sea, sí, tiene muchos puntos símiles, muchos puntos conectivos con la película, ahorita que lo pienso. Wow, qué loco. Fíjate que el director de la prisión, Miguel Guadiana Barra, cortó la conversación que estaban teniendo Baggi y Harris. Y le avisó al periodista que su tiempo había terminado. Entonces, Harris dice, ¿cómo? O sea, pues, estoy hablando con el médico, un civil, ¿no? Digo, no sé si te ha tocado como, o no sé cómo sea en otras partes, pero Prison Break, ¿te acuerdas de eso? Sí, claro, sin duda. Cómo era que la doctora entraba y salía, porque era un civil al final que tenía una función o un puesto, como lo puede hacer algún guardia o alguien carcelero o algo así. Sí, claro. Pues bueno, ¿no? Pues lo veía de civil, bien vestido, bien peinado, perfumado. ¿Y qué onda, no? Al final ya le comentó que era un reo más, que estaba ahí por asesinato y que no iba a salir nunca. Que o sea, le platicó, este güey descuartizó a una persona en su consultorio, lo drogó, lo desangró, lo cortó en pedacitos y fue y lo tiró. O sea, el periodista fue por obviamente, tras una nota que le parecía súper interesante y consiguió oro. Le dijo, ¿de veras no sabes quién es? Le dijo, no, pues no sé, I don't know. No, vale. Bueno, pues es el doctor asesino, el hombre lobo de Nuevo León. No, vale, está interesantísimo. O sea, imagínate, eso que me acabas de decir, pues sí tiene mucha conexión. Y sí, o sea, es cuando empezamos a ver también que, o sea, la verdad es que, o sea, la realidad es más extraña que la ficción a veces, ¿no? O sea, es más tenebrosa que la ficción. Obviamente inspirarse en estas cosas, en estos casos y estos hechos reales, pues genera grandes películas como esa, ¿no? Sin duda, ¿no? El doctor le afirmó a Harris que con la gente pobre no se comportaba como un demente, que era una persona amable, digo, siempre o sea, daba esa imagen, pero él estaba para servir a la gente de bajos recursos. Que es una gran cantidad de la población, o era una gran cantidad de la población de este... O sea, ¿es posible que matara solamente personas acomodadas económicamente? Pues no sé si así, pero al final daba un buen trato a la gente que requería de su ayuda en el penal, o que no tenía para recibir otro tipo de tratamiento. Antes de convertirlos en carnitas. Aquí lo padre es que Thomas Harris, o sea, mucho tiempo no daba mucha información sobre la inspiración que tuvo, porque al final es una ficción.
Pero el joven periodista escribiría 25 años después la exitosa novela criminal, El silencio de los inocentes, dándole vida a lo que ya dijimos ahorita, que es Aníbal Lecter, que fue interpretado por Anthony Hopkins. Entonces, realmente fue la inspiración. Y lo que te decía que no daba mucha información sobre cómo se había inspirado, pues se lo guardaba. Pero al final, bueno, o más bien en el 2013, celebrando el 25 aniversario del lanzamiento del libro o de la novela, en el prólogo de su edición de aniversario, en distintas entrevistas con medios internacionales, él mencionó sobre un desconocido asesino mexicano que fue la fuente de inspiración necesaria para la creación del mítico personaje de ficción. Sí, es que es de película este Dr. Wily, ¿no? Sí. O O sea, sea, al que- final lo llevaron a la pantalla. o sea, imagínate trascender desde ese punto de vista, ¿no? Porque al final todos queremos trascender, ¿no? Que nos recuerden por algo, ¿no? Entonces imagínate que a ti te recuerden por un asesino loco serial bien educado, ¿no? O sea, bueno, qué personaje, ¿no? Qué personajes, ¿no? O sea, en todos lados, o sea, yo siento que no es que tenga que ser Monterrey, ¿no? Pero en todos lados hay locos, la verdad, en todos lados. En el mismo año, o sea, que hizo el reconocimiento en su libro de aniversario novela, decidió también conocer un poquito más sobre la vida del doctor, así que contrató gente para que puedan localizar información de él, para pues, agradecer a quien le inspiró su gran éxito, ¿no? Entonces contactó a un periodista mexicano para que le ayudara a buscar detalles sobre Valle Treviño, de quien no recordaba ni siquiera el nombre, porque entonces se referían a él como el doctor Salazar. O sea, ya estás hablando de otro apellido, pero sí le llamaban el doctor Salazar. Solo sabía que era conocido como el hombre lobo de Nuevo León. En los periódicos locales así lo llamaban. Había estado recluido en la prisión estatal a finales de los años 50 y 60 por asesinar, desmembrar al joven que ya hemos mencionado. Además, pues había salvado de la vida de otro reo que él iba a entrevistar. Ese era el recuerdo que él tenía. Entonces, a la persona que había salvado ya dijimos que es Simmons, ¿no? Cuando trató de escapar y lo hirieron en la pierna. Bueno, el reportero mexicano Diego Osorno, luego de la exhaustiva, una gran búsqueda, le envió la información a Harris, tal como lo contó en un artículo escrito para Vice. Alfredo Valle Treviño había pasado 20 años en la cárcel. Su abogado logró que le conmutaran la pena de muerte. Salió de prisión en el 80-81, y desde entonces pasó su vida atendiendo a la gente pobre de la ciudad de Monterrey en un modesto consultorio. No vale, eso sí, o sea, salir, o sea, que ese personaje haya salido libre, o sea, es una locura, la verdad. Siento que, porque, o sea, también fue un asesinato bien premeditado, ¿no? Evidentemente, más allá de que sea una relación pasional donde tuviste un impulso, o sea, obviamente si dices que le quitaste la carne de los huesos de una manera meticulosa es porque estabas sabiendo lo que hacías, ¿no? Y te tomaste el tiempo para hacerlo, ¿no? Como chamorro ahumado, si nomás el huesito. Sí, no, imagínate. O sea, pudo haber sido un gran carnicero, tal vez se confundió de profesión. De hecho, en el 2008, un conocido de él le hizo una entrevista, pero sobre todo como, o sea, era más por reconocerle que había sido el último mexicano sentenciado a la pena de muerte. Uh-huh. De eso era la entrevista. Él no quiso hablar sobre sus crímenes. Así en plural. Pues le dijo, oye, ¿te gustaría hablar? No deseo hablar de los crímenes. Podemos hablar sobre lo que quieras, excepto de eso. No quiero revivir mi oscuro pasado, le dijo. Pagué lo que tenía que pagar, ahora solo espero el castigo divino. No vale, qué fuerte. Tuvo varios hijos, con parejas distintas, algunas de las cuales también murieron las parejas. ¿Por causas naturales o desaparecieron? De hecho, el juez que lo sentenció se llama Leija Moreno, comentó en su momento que un día tuvo un sorpresivo encuentro con el doctor Valle y se lo topó en la calle. El que lo condenó. O sea, ibas caminando así por la calle y de repente sales del supermercado y te consigues y ¡pum! Algo tan cotidiano. O sea, fíjate, un día estaba yo en la tienda Soriana. Ajá. O sea, no manches, en Soriana. Y ahí echaron un grito. Marco Antonio Leija Moreno, le gritaron. Y este güey, pues, por el nombre y el apellido. Los apellidos. Y era el doctor Valle Treviño. Me dio un gran abrazo y me dijo que tenía 4 meses de haber salido de libertad. Estuvo dentro 20 años. Me maltrataron mucho, le dijo. Y el único que fue muy atento conmigo fue usted, así que le agradezco. Por nombre y apellido. O sea, ese hombre no olvidaba. No. Qué miedo, brother. Pero no me imagino, o sea, estás tú ahí agarrando, no sé, las zanahorias, la papa y de repente... No, qué pedo, o sea, te saca de tus casillas, ¿no? Obviamente,
Estás condenando a alguien que en algún momento dijiste que nunca va a salir, vos no piensas que nunca salga por los crímenes que cometió y a los 20 años te lo consigues haciendo, pues, haciendo el súper. Sí. Eso está bien, cabrón. Eso está bien fuerte. Este men, Alfredo Valle, bueno, falleció de cáncer de próstata en el 2009. O sea, un año después que su última entrevista, porque dijiste que fue en el 2008. Exacto. Él no supo que fue la inspiración directa de Aníbal Lecter. O sea, nunca. Al menos en vida. No lo supo en vida. No, ni en muerte. No, pues. no sé. Al menos no. Lo sabes si en muerte No lo ha sabes. venido a decirme, oye, güey, fíjate. Regalías. Pues digo, qué padre que uno de los personajes de ficción pues más importantes, yo creo que a nivel global, pues digo, no es padre por lo que sucedió, pero al menos que se haya tomado la molestia un gran escritor de basarse en... Bueno, es sin duda, bueno, viendo de Monterrey la inspiración, ¿no? O sea, no estamos diciendo que para bien o para mal, pero bueno, también hasta ese tipo de personajes existieran aquí, ¿no? Qué loco, Monterrey es una ciudad de sorpresas, la verdad. ¿Listo para más? No vale, o sea, no, ahí tú, si ya se murió, ¿qué va a venir? No, pero acuérdate que no, Resucita. no puede haber nada raro. Ok, ¿qué pasó? Apenas 4 días habían pasado de el asesinato cometido por Alfredo Valle. Estamos haciendo Otra vez regresamos en el para tiempo. atrás. Ok. Ya sabemos que le inyectó la Sí, droga. 4 años después. Ok. Entonces ahí toda la gente estaba en shock, ¿no? De que, está pasando esto, un médico asesino y bla, bla, bla. Pues bueno. Híjoles, es que aquí empieza lo bueno. Cuando el auto de Raúl Pérez Villagómez empezó a tener problemas sobre el kilómetro 26 de la carretera Laredo-Monterrey, cerca del parador El Oasis, eran casi las 9 de la noche del 12 de octubre de 1959. Ok. Mismo año. Ujú. Pues 4 días. Después. Sí. Al volver Raúl, con una grúa, halló sin vida por disparos de arma de fuego adentro del coche a Marta y Juan. Él estaba viajando con su familia. O sea, alguien iba viajando con su familia y cómo consigue muerta su familia. ¿O que él se salió del auto o qué? Pues bueno, Raúl volvió y encontró muerta a Marta y a Juan y Hilda se hallaba agonizante, que era su hermana. Wow. Entonces, cuando ya volvió con la grúa, pues, O sea, él fue a buscar la grúa y en ese momento dejó a su familia en sí, el aquí lugar. espérenme, no me tardo, son las 9 de la noche, voy por una grúa. Lo que haría cualquier persona en ese momento. Carretera Laredo, voy a Sabinas, un pueblo de por ahí, regresó con una grúa y estaban 2 muertos y la otra toda traumada y herida. Wow. De hecho, trató de cubrir, o sea, fueron a balazos y trató de cubrirse con las manos las balas. No sé si dio Superman o algo así, pero fue herida. Entonces, pues bueno, aún así aceptó que el conductor enganchara la grúa y lo llevara a Sabinas, al pueblo, donde un médico confirmó la muerte de sus hermanos adentro del coche y ordenó el traslado de Hilda hacia Monterrey en una ambulancia. Wow. Esto me intriga, ¿va? No entiendo qué tiene que ver esto, bueno. La inusual tragedia casi hizo olvidar la noticia macabra protagonizada por Valle. O sea, ahora fue el tema de que, ¿supiste lo que pasó? Que unos güeyes, o sea, ¿sí? Bueno, Hilda estaba grave y ella describió las características del agresor, que era estadounidense o gringo, de tez blanca, cabello cortado a cepillo, o sea, súper rapita, y con una cicatriz o cascarita en el labio superior. No fucking way, brother. O sea, ya va, me estás hablando del pana anterior que le salvó la vida, el del labio leporino. Sí. Entonces dijo que llegó en un auto que se detuvo delante de ellos y al bajar preguntó en inglés por el carro e intentó ponerlo en marcha. O sea, trató de ayudarlos. Ok. Sí, hasta ahí. O sea, bueno. No. Y de ahí a matarlos, ¿cómo sucedió? Sí. Pues los hermanos se rieron mucho porque el hombre no podía arrancar el auto. O sea, no le entendía. Por lo que sacó una pistola, le disparó contra Juan y contra Marta. Y antes gritó en español: reconózcanme, soy un bandido. Wow, brother, esto cada vez se está poniendo más oscuro, la verdad. Esto está bien raro. De hecho, también un sacerdote que acompañaba a Hilda comentó: por cierto, también ella vio que el asesino tenía un diente de oro. Entonces, a Hilda también le disparó, además de golpearla con el arma en el brazo y en la boca al intentar detenerlo. Ella intentó taparse las balas con las manos, hiriéndola. Y dijo que alcanzó a ver la llamarada del arma contra el fuego de sus hermanos. Ella vio cuando disparó el arma.
Alfonso Domene, agente del servicio secreto y quien como director del Topo Chico del penal, fue asesinado en el 80 en un motín, explicó que durante el ataque el agresor había vaciado y vuelto a cargar el revólver 22, men. O sea, les disparó, 6, volvió a cargar Y disparó otra vez 6 y veces. otra vez les disparó. O sea, era un crimen sádico. O sea, obviamente no era un accidente, o sea, sino que lo hizo premeditadamente. Sí. Entonces, No, pues bueno, se abrió una cacería. Pero es que estamos cerca de Halloween, ¿no? Que estás contando. Esto es una fucking historia de terror, bro. Mira, la autoridad emprendió un operativo para seguir la pista de gente que cruzó la frontera durante las últimas horas o previas al crimen. Ujú. Pues había inteligencia, man. Bueno, imagínate. Entonces, Edgar Hoover, director del FBI, alertaba a través del periódico El Norte sobre criminales peligrosos en México. O sea, no sé si todavía sepas, pero en los hay cuentas de Twitter para eso, para saber cómo está la situación, la Sí. zona está caliente, está, y hablan de eso, no vayan a México, no vayan acá, o no vayas a frontera, etcétera. No. Pero bueno, en ese entonces, a través de un periódico, un comunicado, está calentito esto, no vayan, hay muchos criminales. Entonces, uno de los estadounidenses que levantaron la sospecha fue el conductor de un auto nombre de Carroll Simmons. Aunque el agente de la aduana reconoció que había recibido $1 por dejarlo pasar bajo el nombre Larry Hall, o sea, corrupción, Ok. el coche cruzó hacia México, poco después de que la familia Pérez también había cruzado. Wow. O sea, este vato iba cazando. Pues, Y bueno, y lo que pasó fue que se descompuso el auto y chao, pailas, ¿no? Se acabó de esa familia, ¿no? pues bueno, este gringo fue detenido el 15 de octubre en Arteaga, Coahuila, pero dijo llamarse Askew Simmons y que había dado un nombre falso por poder traerse sin permiso el coche de su hermano. O sea, por eso había mentido en el nombre. O sea, ¿y cuál era su motivo de venir aquí? ¿Solo pasarla bien y ya? Pasarla bien, prostitutas, música, bebida. Y regresar relajado. Claro, claro. Este güey era nacido en Abilene, Texas, el 22 de mayo de 1928. Él dijo ser mecánico y tener historial médico por internamiento debido a trastornos psiquiátricos, como lagunas mentales. De hecho, se había fugado en abril de ese año de Pales Hospital en Wichita Falls, Texas, aunque no era considerado peligroso. Pues lo dejaron. O sea, era un loquito. Ujú. El loquito no hace daño. Sí. Qué fuerte. Entonces, Simon declaró a sus captores que ingresó a México, al parecer, era la primera vez que venía, para pasear, beber y convivir con prostitutas. Traía $150, que no está nada mal. En ese momento, 150. Bueno, ahorita son 3,000 pesos, ¿no? Sí, van 3,000 pesos para pasar un fin de semana tú solo, pues Pero en ese entonces era una feria. supongo. Entonces, al llegar, Simmons negó que trajera un arma, la del calibre 22, y los primeros exámenes, aquí hay que poner atención, porque no arrojaron rastros de pólvora en sus manos. Güey, disparó más de 10 veces. Sí. Ni siquiera sangre en su camisa, además de carecer de dientes de oro, que es lo que dijo el padre. Y sí tenía una cicatriz de labio leporino, sí tenía su cicatriz. O sea, tal vez no era la persona que estaban buscando. Tal vez no. O sea, incriminaron a alguien que no era. O sea, ese puede ser un twist, ¿no? Deja tú, fue presentado a Hilda. Ajá. Se lo llevaron al hospital el 16 de octubre. Y en su habitación del hospital de zona, de acuerdo a las notas periodísticas y al expediente, el cabello rizado del estadounidense no correspondía a la primera descripción del pelo cepillo que decía Hilda. O sea, este güey tenía el pelo rizado. Ok. El hombre fue presentado con ropas claras, entre muchos hombres, pero vestido de oscuro, como para hacer un reconocimiento. O sea, destacaba. O sea, destacaba, era güero, diferente. Y le dijeron, por favor repite, soy un bandido. Y dijo, soy un bandido. Ajá. Obviamente, como cualquier persona que no es natural de la lengua española, ¿no? Sí, casi me imagino la escena de que cantan la de Backstreet Boys, que se ponen todos. De Bueno, tu amante bandido. No sé. corazón, malerito. Sí. Que Dios me perdone si me equivoco, pero fue él, dijo Hilda. De quien no se pudo comprobar si había visto antes el careo o una foto de Simmons en los diarios, o si alguien la había predispuesto para que así lo dijera. Esa sí fue sugestionada para decir que fue él. Pues había un padre ahí. ¿Sabes, brother? O sea, qué interesante, porque al final no sabes, o sea, están buscando respuestas, ¿no? La policía. Supongo que consiguieron a esta persona que tenía tal vez el labio leporino, pero
al final no sabemos si era él, ¿no? O se lo hicieron, man. O hicieron el personaje, ¿no? Hicieron a la persona que cometió. Wow. Estaban haciendo su trabajo, pero tal vez mal. O de que cometió el crimen lo cometió. Sí lo acepta, ¿no? Al final, ¿no? ¿O no? Pues mira, había varios sospechosos, incluso otro estadounidense confesó en Coahuila, Don Elbert Martin, la muerte de Hilda el 29 de octubre. Y esto lo aceleró. Bueno, al final todo fue contra Simmons. O sea, otro güey decía en Coahuila que había matado a todos, o sea, incluyendo a Hilda. O sea, habían historias encontradas también. Pues otro vato decía, yo fui y también maté a la morra. Pero no sabía que estaba viva y que estaba culpando a otro, pero bueno. ¿Y tenía las características de esa otra persona? Creo que sí. No fucking way, brother. O sea, tal vez metieron a alguien que no. O sea, pudo haber vivido toda su vida libre. El vato siempre negó las acusaciones. O sea, lo mismo que sus papás, que nos lo visitaron en Monterrey. O sea, venían de Texas a Monterrey. Su padre declaró que su hijo no era un asesino, sino un producto de la guerra. Y que debía estar en un sanatorio mental. O sea, el vato había estado en temas de... Depresión y cosas así. Bueno, Pues sí, militares. Y ya sabes que en aquellas épocas, 50, 60, pues ni siquiera había un nombre para el tema del estrés postraumático. El estrés Ajá. postraumático. Y pues bueno, en vez de darle el tratamiento mental adecuado, pues era, pues obviamente como sucede, víctima pues, de abusos y de no tener el apoyo, ¿no? Wow, sí, bueno, de todos los elementos que ocurrieron a su alrededor, bueno, lo llevaron a cometer algunas malas decisiones, ¿no? Supongo, ¿no? Pues tan malas decisiones que intentó huir 3 veces del penal de Topo Chico. Pero él quería huir porque tal vez él se sentía inocente o porque está realmente loco. Porque no veía cómo iba a salir de esta, man. Y siendo una persona joven, dijo, no mames, no. Obviamente la razón no era su fuerte, ¿no? Porque para escapar de un penal, pues tienes que tener al menos un plan, ¿no? Y intentarlo 3 veces y Un tatuaje en la espalda, ¿no? Sí, no, soy enfermero, así de que tatuado. En su último intento, el 1 de agosto de 1962, fue baleado en la pierna por un custodio del penal de Topo Chico. Ujú. Ahí lo habría operado ¿quién? No, vale, qué fuerte, man. El Bali, Claro, Valle Treviño, el Valle. que era el asistente médico del penal, ¿no? A este vato ya lo habían condenado con la muerte por 30 años de prisión. En el 65 la revista Argosy publicó un reportaje del joven reportero Thomas Harris sobre la situación de Simmons en el Topo Chico. Lo tituló Texan Against the Wall y enumeró las pruebas endebles, o sea, todo lo que había sucedido. El 6 de abril de 1969, casi 10 años después de la masacre en la carretera, Simmons se fugó del penal en un auto con ayuda de su hermano Carroll. Trascendió que huyó vestido de mujer. Y se fue. Lo logró el muñeco. Y se fue para Estados Unidos. Ajá. Logró pasar la frontera. Uh-huh. ¿Y adivina qué? ¿Hizo una película? ¿Algo? No, fue recibido como celebridad en Los Ángeles. No fucking Ujú. way, man. Y no había ningún intento, ni pareciera que hubiera, por devolverlo al A México, país. a extraditarlo otra vez a México. Sí, no había esa relación entre los países. Wow. Más bien fue como, ¡lo lograste, dude! O sea, qué Welcome. fuerte. O sea, esa moraleja está bien fuerte, ¿no? Porque al final, o sea, si en ese momento cometiste un crimen y te saliste con la tuya, pues quedar absuelto y vivir libre en Estados Unidos está... Bueno, es un tema moral, ¿no? Interesante, ¿no? Que se puede tocar en otro momento. Pues duró muy poco en libertad. Según las notas periodísticas, el 24 de septiembre del año del 69 fue asesinado en una pelea fuera de una licorería en Fort Worth por Paul Wayne Howell, también un ex convicto que nunca fue aprendido. Hombre, o sea, una cascada de pendejadas. Verga, brother, o sea, estás hablando de una serie de situaciones que pasó en esos 5 o 6 años que fue una locura, ¿no? O sea, qué terror, ¿no? O sea, 3 locos en una cárcel, bueno, 2, Simmons y Bali, o sea, juntos, son como el dúo del terror, ¿no? Pues ahí te va. En el 2003, Harris dio a conocer lo que ya dijimos del 25 aniversario del Silencio de los Inocentes. Ahí le dio a Valle Treviño su reconocimiento de que había estado inspirado en él para crear Aníbal Lecter. Cuando el entonces reportero platicó también, o sea, él platicaba que cuando habló con el médico, quien también sabía inglés, el Valle Treviño, se mostró interesado en las presuntas motivaciones criminales de Simmons. O sea, el doctor Valle le decía a Harris, oye, ¿tú por qué crees que él haya hecho esto? O sea, ¿por qué crees que haya reaccionado a asesinarlos cuando se burlaron de él?
O cuando se rieron de que no podía arrancar ese coche. No tengo idea, decía Harry. Dice, porque acuérdate que él tiene un labio leporino. O sea, al final pudo haber sido que en su niñez fue víctima de burlas, bullying, y él no tolera este tipo de conductas. Entonces reaccionó, se prendió y... Claro, y tal vez lo que dijo, bueno, o sea, la tolerancia cero y estoy en otro país y bueno, chao. De hecho, Harry le dijo, oye, ya me dio una autorización para poder ver a Simmons. Y le dijo, nada más que no vayas con esos lentes oscuros. Dijo, ¿por qué? Dijo, porque esos lentes hacen que se refleje y si se refleja se va a enojar. O sea, realmente odiaba cómo se veía. Por su malformación. Eso está interesante porque al final estaría bueno poder hablar con alguien que sea como, por ejemplo, o sea, un psicólogo o algo que nos pudiese dar ese tipo de perfil psicológico donde ese tipo de... O sea, lo que me interesa es ver cómo alguien que dependiendo de qué tanto te puedas llegar a odiar o qué tanto te sientas inconforme con tu cuerpo, pueda llegar a cometer este tipo de actos tan atroces, ¿no? De disparar 6 veces y volver a cargar el arma y volver a disparar contra 3 personas que necesitaban ayuda en una carretera, ¿no? Además que qué valiente también el Thomas Harris, la verdad. O sea, imagínate, ya sabes que es un médico asesino, estás a solas con él, está puliendo su estetoscopio y te dice, ¿crees que Simon fue atormentado en la escuela porque estaba desfigurado? Y, o sea, imagínate estar hablando con alguien de No, esas es cosas. una conversación de locos, Juan. Es una conversación, un asesino hablándole al otro de un perfil psicológico de otro asesino. Sí, o sea, realmente lo que le estaba diciendo es, yo creo que lo provocaron y solamente respondió con la agresión, ¿no? Eso es lo que es la hipótesis de Valle. Que acuérdate que Aníbal Lecter analizaba... No, y claro, y también estás hablando con otro asesino, ¿no? O sea, evidentemente entre asesinos supongo que hay puntos conectivos. Pues bueno, después de su primera novela, El Domingo Negro, que se llama la primera novela que escribió Thomas Harris, publicó en el año del 81, y está con madre, güey, Dragón Rojo, güey. Claro, Dragón Rojo. Que narra a Francis Clásico. Dollarite, un trastornado con labio leporino que pasa su infancia en orfanatos, que destruye espejos, güey, en los que se ve su rostro y que se dedica a asesinar familias. No, vale, bro. Y acuérdate que Simmons tenía una cicatriz en el rostro por el labio leporino, vivió internamiento por trastornos, se le acusó de masacrar a una familia y de acuerdo a Valle, no resistía a ver su imagen en los espejos. Chamo, entonces si Valle es Aníbal, Simmons es Dragón Rojo. Uf. Está buena, ¿no? No, esto está interesante. Falta una cerveza para seguir hablando de esto. Estos, brother, o sea, qué interesante. Pero también el escritor, qué persuasivo, o sea, que, bueno, también que se te olvida esas historias, ¿no? ¿Cómo se te pueden olvidar ese par de historias, ¿no? Tenías que, para poder exorcizarlas, tenías que escribirlas seguramente. Tenía que escribirlas y convertir, hacer algo con eso. Sí, la verdad que es una buena nota. O sea, seguramente hay mucha gente que ya la conoce, a lo mejor con no todos estos detalles, pero vale la pena. Digo, yo te invitaría a que vayamos a esta colonia a dar un paseo, seguramente, porque alguien me lo platicó. Al parecer la casa sigue en pie, con sus carros estacionados adentro, abandonados. Aquí hay muchas casas y yo he visto muchísimas casas totalmente abandonadas con los coches de los años 50, 60 adentro, se ven desde afuera. Y esta parece que es una de ellos en su consultorio. No vale, qué fuerte. Y estaría padre hacer unos show notes de ahí. De hecho, hablando de show notes, vamos a estar subiendo en las redes sociales imágenes del Dr. Valle, de Simmons, de Thomas Harris. De todo este triángulo de asesinos locos que tenemos. Y de cada episodio, o sea, es lo que vamos a procurar, ¿no? No, sin duda, sí, va a estar bastante interesante porque no solamente es la historia, ¿no? Sino también el apoyo visual para que las personas vean la cara detrás de los actos, ¿no? Digo, ahorita tocó que en este episodio inicial pues tenemos un poquito de asesinos con pop. Sí, una cultura pop. Pero al final, bueno, vamos a hablar de muchas cosas. Ya tenemos un primer invitado confirmado que va a estar padrísimo, que es un chef. Sí, no. Desmadroso. Es una locura. Esa persona va a estar bien interesante, sobre todo su punto de vista, ¿no? Y lo irreverente que puede llegar a ser con sus opiniones. A ver qué nos cuenta. Sí, va a ser interesantísimo. Por ahí tenemos también ya otros temas interesantes que sí hemos platicado un poquito más juntos y con Oswaldo. Por lo pronto este era más que todo para que te empaparas de la ciudad un poco más. No, ¿Dónde estás parado, men? No, sí, está interesantísimo porque al final uno no sabe, o sea, ese tipo de, este turismo histórico que me estás dando. De repente ibas al doctor y dices, madres.
Ahora hay que pensarlo, ¿no? A ver con quién baja el ¿Qué doctor. me va a inyectar, perro? Aquí Qué lo soy el loco. doctor Simi, güey. Nomás te voy a poner ahorita. Sí, Pero no, bueno. vale. Eso está interesantísimo, de verdad que sí. Y de verdad, si a ustedes, chicos, les gustó este tipo de historias, pues bueno, síganos y síganos en todas las redes sociales. Vamos a estar disponibles, no solamente, bueno, vamos a estar en TikTok, vamos a estar en Facebook, vamos a estar también en Instagram y en todas las plataformas digitales donde donde están los podcasts, allí estaremos también. Y Para si que nos tienen escuchen. chance y paciencia, pues pueden ver también el video en YouTube. Sin duda, ¿verdad? Que lo sigan, que suscriban, que dejen un comentario total. Todo eso nos ayuda mucho. ¿No? Y también si tienen algún tema específico, si conocían este tipo de historias, también déjenlos en los comentarios porque estamos dispuestos a escucharlos y a leerlos y a interactuar con ustedes. Vale, pues eso es todo. La moraleja es cuando vas al doctor, pues con cuidado. Y no- cuando te quedes accidentado, también no te burles de las personas que te van a ayudar. Claro, pues no. Es más, ni te ríes de nada. Exacto, ¿no? Y menos en la frontera. Muy bien, pues sobres, ahí Bueno. quedó. Genial, bueno, nos vemos en la próxima edición, chicos. Vale, chao.